Una joven llega al pueblo creyendo que va a casarse, pero descubre que fue traída como mercancía en un sistema corrupto. El sheriff Pike, con el respaldo del banco, controla a mujeres como si fueran números en un libro. Pero el Comanche solitario rompe el silencio, y junto a Emily desata lo impensable. Y escuchen lo que pasó después, porque la justicia, esta vez, no pidió permiso. Emily Hart bajó del tren como si descendiera de una nube que la había sostenido demasiado tiempo. El vestido que llevaba no era suyo, lo había cosido la señora Lambert, su vecina en Saint Louis, que dijo entre lágrimas que cada puntada era un deseo de que todo le saliera bien. En su mano apretaba una carta arrugada, con tinta desvaída, firmada por un tal Caleb Whitmore, un hombre que había llegado con promesas de hogar, respeto y manzanos en flor. El andén de Dry Willow estaba vacío, excepto por tres figuras que no parecían tener prisa. Uno era un hombre alto, de barriga firme y bigote encerado, que vestía un abrigo de sheriff, aunque la placa colgaba torcida. A su lado, dos ayudantes se balanceaban en sus botas como si no supieran estar quietos. Los tres observaban a Emily con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de nombrar. «¿Señorita Hart?», preguntó el del abrigo sin tender la mano. «Soy el sheriff Pike. Caleb me pidió que viniera a buscarla. Está ocupado con unos asuntos del rancho, pero me encargó personalmente que la acompañara». Emily, todavía sacudida por el traqueteo del tren y las horas sin dormir, solo pudo asentir. El pueblo parecía más chico de lo que había imaginado, polvoriento y silencioso. Ninguna mujer a la vista, salvo una anciana que barría el umbral de un salón cerrado. Caminaron por una calle que olía a madera caliente y grasa rancia. El sheriff no hablaba mucho. Sus pasos resonaban con autoridad medida, como si supiera que cada ruido suyo tenía eco en el lugar. Uno de los ayudantes, el más joven, silbaba entre dientes. El otro apenas levantaba los pies, arrastrando las suelas con desgano. «Antes de llevarla al rancho», dijo Pike finalmente, «necesitamos que firme en el juzgado su registro de llegada. Procedimiento normal. Protección legal, sabe. A veces las cosas se complican si no se hace bien desde el principio». Emily asintió otra vez, aunque algo dentro de ella se tensó. La voz del sheriff sonaba estudiada. Y Caleb, ¿por qué no había venido él? ¿Por qué no había siquiera una nota suya? Cruzaron una verja de hierro oxidado y se internaron en el patio trasero del juzgado, donde el aire era más seco y el silencio pesaba. Una puerta de madera vieja crujió al abrirse. Pike entró primero. Emily dudó un instante antes de seguirlo. La habitación no parecía una oficina, más bien era un almacén improvisado. Una mesa con manchas oscuras, una cuerda enrollada en un clavo, una lámpara de aceite colgando apenas del techo. En el rincón, una silla volcaba una de sus patas, y sobre un atril, un libro grueso, abierto por la mitad, mostraba una lista de nombres femeninos, la mayoría tachados con líneas torpes y firmes. Emily dio un paso atrás. La sensación de estar en el lugar equivocado se volvió física, como si alguien le hubiera apretado el pecho con ambas manos. Entonces, desde la sombra de una celda apenas visible detrás de una cortina raída, surgió una voz débil. «No firmes nada, no eres la primera». Era una muchacha rubia, de rostro magullado y mirada en vacío. Tenía el labio roto y un vestido desgarrado en la manga. Apoyaba los dedos contra los barrotes como si necesitaba recordarse que todavía estaba ahí. Emily tragó saliva. Pike fingió no escuchar y pasó la página del libro empujando una pluma. «Tranquila, esto es solo para el registro. Después la llevamos a ver a Caleb. Ya está todo arreglado». Pero Emily no se movió. Ya no podía ignorar lo que veía. Cada cosa, la cuerda, la puerta sin cerrojo por dentro, los nombres tachados, la muchacha que susurraba, hablaba sin necesidad de levantar la voz. Y entonces lo notó. Afuera, más allá de la ventana con barrotes, una figura solitaria observaba desde el corral. Era un hombre de piel tostada por el sol y mirada tranquila. Tenía el cabello oscuro trenzado hacia atrás y los brazos cruzados sobre el pecho.
No decía nada, no se movía, pero no apartaba los ojos de la escena dentro del juzgado. Emily lo miró por apenas un segundo. No lo conocía, no sabía su nombre, pero algo en su postura, una mezcla de calma y peligro contenido, hizo que su corazón latiera con más fuerza. Ese fue el momento. No cuando vio el libro, ni cuando escuchó a la muchacha prisionera. Fue cuando notó que alguien más sabía, alguien que estaba observando, que entendía. Y por primera vez desde que bajó del tren, Emily Hart sintió miedo de verdad, porque entendió que la carta no había sido una promesa, había sido una trampa. Y ya era demasiado tarde para fingir que no lo sabía. Emily no durmió esa primera noche. Ni siquiera cerró los ojos. En el cuartito donde la habían dejado, más un depósito que habitación, con una manta áspera sobre un camastro de madera y una lámpara apagada a propósito, el silencio se sentía espeso como aceite rancio. Pero no era el lugar lo que no le dejaba descansar, era lo que empezaba a entender. El desprecio que sintió al mirar a Harlan Pike no nació de inmediato. Al principio fue solo inquietud, una desconfianza sorda que se instaló en el estómago. Pero después de la escena del libro, del susurro de la muchacha tras la cortina, del tono condescendiente con que el sheriff le hablaba como si le hiciera un favor, ese sentimiento encontró forma, dirección y sobre todo motivo. El sheriff hablaba con palabras medidas, como quien conoce las leyes de memoria y las retuerce hasta que le sirven. Decía que todo lo que hacía era para preservar el orden, que muchas de esas mujeres no tenían futuro donde estaban, que Dry Willow ofrecía seguridad, estructura, propósito. Pero a Emily le bastó ver los nombres tachados y las miradas bajas de los habitantes para entender que, detrás de esa fachada de orden, había otra realidad. Una que se sostenía sobre contratos no leídos, silencios comprados y una palabra repetida por muchos pero entendida por pocos: prosperidad. Pike debía favores a Lowell Crane, el banquero, el hombre que no hablaba mucho, pero cuyos libros decidían quién comía y quién perdía su rancho. Y cuando los números no cerraban, los arreglos comenzaban. Ranchos sin herederos suficientes, cuentas con intereses acumulados y cartas enviadas bajo distintos nombres. Las mujeres, como Emily, eran parte de la solución. Sin saberlo, llegaban a pagar deudas que no les pertenecían. Luke Tamakera, en cambio, llevaba otro tipo de deuda. No con el banco, no con un papel, con la sangre. Un invierno atrás, su hermana June recibió una carta. Decía que había sido seleccionada por una familia en Colorado que buscaban una institutriz para los hijos pequeños. Ofrecían techo, salario justo y un pasaje cubierto de ida. June era inteligente, curiosa y valiente. Había dicho que no quería ser la sombra de un rancho ajeno. Luke se despidió de ella sin saber que era la última vez. Desde entonces había recorrido media frontera siguiendo rastros, no nombres oficiales, porque esos cambiaban, pero sí detalles que solo un hermano atento podría reconocer. Un zarcillo que June llevaba desde niña, una libreta de notas con su caligrafía, un botón del abrigo azul que él mismo le había remendado. Había escuchado rumores de chicas que se perdían en el camino, de trenes que no llegaban a destino, de nombres que desaparecían de los registros. Y en Dry Willow, cuando vio bajar a Emily del tren sola, con la misma carta que June recibió, solo con otro nombre y otras promesas, comprendió que el patrón se repetía, y que esta vez, tal vez, había llegado a tiempo. Pero no fue fácil. Emily, al descubrir la verdad, reaccionó con instinto, trató de escapar esa misma tarde, esperó un momento de descuido, corrió hacia la puerta del corral trasero y apenas dio 2 pasos antes de que el ayudante Doyle la alcanzara por el brazo. El golpe no fue brutal, pero sí suficiente para cortar el aire. Cayó de rodillas sin entender por qué nadie en el pueblo decía nada. Le ataron las muñecas con una cuerda tosca. Pike, molesto, no perdió la calma. Dijo que era por su seguridad, que no debía alterarse, que Caleb vendría pronto. Y después, como si no pasara nada, se fue a arreglar papeles. El corral quedó en silencio. El polvo flotaba en el aire como una advertencia. Los ayudantes se alejaron aburridos a buscar sombra.
Emily se quedó sola, respirando con dificultad, las manos atadas, la garganta seca. Y entonces, desde detrás del granero, surgió una figura sin hacer ruido. Luke. No dijo su nombre, no explicó su historia, solo caminó hasta ella, se agachó y sacó de su cinturón una pequeña navaja que brilló un segundo con el reflejo del sol. «No te muevas», dijo, apenas un susurro. La cuerda se soltó. Emily lo miró con una mezcla de miedo y alivio. No sabía si confiar, no sabía si escapar, pero Luke sí sabía. «Vienes conmigo», le dijo, sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. Y en ese instante, sin entender del todo por qué, Emily supo que era su única opción real. Porque no estaba frente a un salvador ni a un forastero. Estaba frente a alguien que ya había perdido demasiado para permitir que la historia se repitiera. Y esta vez no lo permitiría. El primer grito no vino del pueblo, sino de la garganta rota de Doyle, que tardó medio segundo en reaccionar al ver las muñecas libres de Emily. «¡Alto ahí!», rugió, al tiempo que corría hacia el corral. Pero Luke ya había preparado la yegua. Montó de un solo movimiento y ayudó a Emily a subir a la grupa sin soltar las riendas. No hubo explicación, ni tiempo para pensar. Solo un impulso urgente que gritaba dentro de ambos: «Muévete o desapareces para siempre». El camino no era un camino, era el lecho seco del arroyo, un trazado irregular donde las piedras dormían bajo el polvo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la arena y borrando sus huellas casi al mismo tiempo que las dejaban. Los cascos repicaban sordos sobre la tierra dura. Emily sentía cada salto de la yegua como un golpe contra sus pensamientos. No podía hablar, no sabía si estaba huyendo del peligro o del propio desconcierto. Solo sabía que debía seguir. Después de casi una hora, llegaron a una vieja cabaña de resineros. Abandonada, sin techo completo, pero lo bastante sólida para darle sombra y silencio. Luke ató la yegua en la parte trasera y dejó caer su mochila con un suspiro que no era de cansancio, sino de cálculo. Emily bajó temblando, no solo por el frío que comenzaba a colarse entre los árboles, sino por la tensión que aún no se disolvía. «¿Por qué?», preguntó ella sin rodeos. «¿Por qué arriesgarse por alguien que no conoce?». Luke no la miró enseguida. Sacó un poco de agua de su cantimplora, la extendió sin hablar. Y cuando finalmente contestó, su voz era más triste que firme. «Porque no eres la primera, y si hoy fallamos, no serás la última». Emily se quedó en silencio, bebió un sorbo, y entonces algo empezó a encenderse dentro. Un calor que no venía del sol ni del miedo, sino de una verdad que al fin emergía. Nunca se trató solo de ella. Era un patrón, una maquinaria silenciosa, y ella era solo un eslabón, hasta ahora. Mientras Luke trazaba líneas sobre un pedazo de tela con carbón, Emily observaba el mapa sin comprender del todo los símbolos, pero sí el propósito. ¿Qué es esto? Rutas, postas, la carreta sin marcas que usan para moverlas. Y esto, señaló un punto cerca del granero del rancho Whitmore, es el sótano. Allí guardan el libro mayor con las firmas y los pagos. Eso es lo que hace que esta gente no pueda decir que estás mintiendo. Con ese libro tienes nombre, sin él solo eres otra que desapareció. Las palabras de Luke eran simples, pero cada una pesaba. Emily apretó los puños, recordó su carta, con sus frases dulces sobre manzanos en flor, sobre tardes bajo el porche, sobre la promesa de un hombre que buscaba una compañera con alma firme y manos dispuestas. Recordó cómo la había leído en voz alta a su vecina antes de irse, cómo la había doblado y guardado contra el pecho como un talismán. Y ahora sabía que esa carta era una copia, un molde, un anzuelo. ¿Cuántas más recibieron la misma carta?, preguntó sin esperar respuesta. Luke la miró en silencio, no necesitaba decir nada. La noche cayó sobre la cabaña como un manto grueso, sin luna, sin grillos, solo el crujido leve de la madera vieja y el susurro del viento entre las ramas. Emily dormitaba junto al fuego, con los ojos entreabiertos, cuando escuchó pasos fuera.
Luke ya estaba en posición, cuchillo en mano, pero la voz que llegó del umbral no era de amenaza, sino de derrota. No vine a delatar, dijo, solo quiero hablar. Era Caleb Whitmore. Estaba solo, desarmado, el sombrero en la mano, la chaqueta polvorienta y una mirada que evitaba encontrarse con la de Emily. No sabía que esto era así, no del todo. ¿Y cuánto sabías?, preguntó Emily con frialdad. Caleb tragó saliva. Que el banco ofrecía ayuda, que la carta era una formalidad, que necesitaba una esposa para justificar el crédito. ¿Y qué eras tú, Caleb, hombre o instrumento?, preguntó Luke sin moverse. Mi padre murió endeudado, tenía que salvar el rancho. Firmé sin leer todo. Pike me dijo que era legal, que nadie salía perdiendo. Emily se puso de pie. No gritó, no lloró, pero sus palabras fueron más afiladas que cualquier reclamo. Lo normal no es elegir por otros. Lo normal es mirar de frente y asumir. Lo que tú hiciste no fue ignorancia, fue cobardía. Caleb bajó la cabeza. Del bolsillo sacó una pequeña llave de hierro. Esto abre el sótano del granero, donde guardan los libros. No puedo borrar lo hecho, pero al menos puedo darles acceso. La dejó sobre la mesa. No esperó perdón, no se atrevió a pedirlo. Emily la tomó sin decir nada, y por primera vez sintió que su destino ya no lo decidían otros. No era redención, era apenas el primer paso de una deuda que ya no era solo de Caleb. Era una deuda que ahora se llamaba justicia, y ella estaba dispuesta a cobrarla. La noche envolvía a Dry Willow como un manto sin bordes. Las ventanas de las casas estaban cerradas, las lámparas apagadas, y solo el lejano ulular del viento rompía la quietud del desierto. Era la hora en que los secretos preferían dormir. Pero en el borde del rancho Whitmore, una puerta crujió muy despacio. Luke empujó el portón del granero con una calma casi antinatural. Emily caminaba detrás de él, con la llave de hierro aún caliente en la palma. Caleb cerraba la marcha, sin armas, sin palabras, como si cada paso pesara más que el anterior. Adentro, el polvo bailaba en el aire como si no hubiera sido perturbado en semanas. Las paredes de madera susurraban con cada movimiento. En una esquina, bajo unas viejas mantas, Luke encontró lo que buscaban. Una trampilla reforzada con clavos semioculta bajo un saco de grano. Caleb se acercó y señaló el cerrojo. Aquí, Pike la usaba cuando nadie debía ver que entraba o salía algo. Emily metió la llave, giró. El clic sonó más fuerte de lo esperado. Bajaron por una escalera de madera empinada uno tras otro. Abajo, la oscuridad olía a metal viejo, queroseno y humedad. Luke encendió una lámpara de aceite que colgaba del centro de la habitación. La luz reveló un pequeño escritorio, frascos con etiquetas, una caja cerrada y, sobre una estantería, un libro grueso con tapas de cuero agrietado. El libro mayor de Crane. Emily se acercó como si estuviera ante una fosa abierta. Pasó las páginas lentamente. Nombres, fechas, montos, iniciales. Iniciales HP. Y anotaciones más turbias. Cabello oscuro, 45. Rubia, entrega urgente. Comisión HP, pagada en efectivo. Las iniciales eran claras, HP, Harlan Pike. Pero el golpe real vino con una sola línea. June T., enviado al norte, entrega confirmada. Emily se quedó congelada. No hubo llanto, no hubo grito, solo una ira fría que se le subió por la espalda como un puño invisible. Luke se acercó detrás, la vio, leyó la línea, cerró los ojos apenas un segundo. No dijo nada. El silencio fue roto por un crujido arriba. Una bota. «Nos encontraron», susurró Luke. El golpe de la puerta fue seco. Harlan Pike entró primero, con 4 hombres armados. En su rostro no había sorpresa, solo cálculo. Sabía que Caleb no tendría estómago para sostener su parte, dijo con una sonrisa hueca, pero no esperaba que trajera compañía.
Caleb, clavado en el umbral, no retrocedió, pero tampoco avanzó. Miraba al suelo como quien ya se ha juzgado a sí mismo. «Salgan del sótano», ordenó Pike. «No quiero que nada se manche allá abajo». Luke reaccionó primero, alzó la lámpara de aceite y con un movimiento rápido la lanzó al pasillo. La llama se rompió contra la pared, envolviendo el aire en una nube de humo denso. Los hombres tosieron cubriéndose la cara. Luke subió y abrió el corral lateral. Los caballos, asustados por el fuego, rompieron la calma con una estampida repentina. El granero vibró bajo sus cascos. En medio del caos, Emily subía por la escalera cuando alguien la sujetó con fuerza. Doyle. «La del banco vale más sin moratones», musitó con tono burlón mientras tiraba de su cabello. Emily, con la adrenalina corriéndole por las venas, no pensó, actuó. En su bolsillo aún tenía una pluma metálica, la misma con la que casi la obligaron a firmar días atrás. La alzó con rapidez y se la clavó en la mano al hombre, que soltó un grito y se apartó. Luke se enfrentaba ya a otro de los hombres. Lo derribó con un saco de grano lanzado con fuerza y lo remató con un golpe seco que lo dejó inmóvil. Entonces, Pike levantó su revólver, apuntó directo al pecho de Luke. Emily no tuvo tiempo para gritar, pero Caleb sí tuvo tiempo para moverse. Con un gesto desesperado, empujó el brazo del sheriff justo cuando apretaba el gatillo. El disparo mordió el techo del granero. Una lluvia de astillas cayó sobre todos y la luz vaciló. La oscuridad se adueñó del lugar. En esa penumbra tensa, Emily respiró hondo, sintió el libro mayor aún en sus brazos y supo lo que tenía que hacer. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó como un látigo. Avanzó entre los cuerpos aturdidos, alzó el libro como si fuera una piedra sagrada y lo estrelló contra el rostro de Pike. El golpe fue brutal. El sheriff cayó hacia atrás, escupiendo sangre y dientes. El arma se le deslizó de la mano. Luke lo inmovilizó con una brida sin decir palabra. Caleb, aún temblando, miró al suelo y luego al rostro de quien había sido su aliado. «Se acabó, Harlan». No fue un grito, fue una sentencia. Emily, con el libro apretado contra el pecho, no sonreía, no celebraba, pero por primera vez en días respiró sin miedo. La noche afuera seguía oscura, pero dentro del granero algo había cambiado. El odio que había vivido en las sombras por tanto tiempo, al fin tenía luz. Y ahora, con cada decisión tomada, el ajuste de cuentas había comenzado. El amanecer llegó sin alardes. No hubo cantos de gallo ni cielos incendiados. Solo una luz pálida extendiéndose lentamente sobre Dry Willow, como si el pueblo aún dudara si quería mirar de frente lo que estaba a punto de pasar. Frente al edificio del juzgado, 3 figuras esperaban. Luke Tamajquera, con la espalda recta y la mirada firme. Emily Hart, con el libro mayor contra el pecho y el rostro sereno. Caleb Whitmore, sin sombrero, sin excusas, con los hombros caídos como si cada palabra no dicha le pesara desde el estómago. Entre ellos, Harlan Pike, atado de pies y manos, con el rostro hinchado y los labios sellados por algo que ya no era orgullo, sino miedo. El juez de circuito, hombre seco y metódico, había llegado con el correo esa misma mañana. Iba a quedarse solo un par de horas para revisar papeles y seguir su ruta. No esperaba que lo recibieran con un libro lleno de nombres, una lista de crímenes sin balas y un sheriff derribado por su propia codicia. Leyó, anotó, hizo preguntas sin levantar la voz. Luego, llamó a 2 ayudantes del tribunal. Ellos bajaron al sótano del juzgado, ese mismo que Emily había pisado con horror días atrás, y después de unos minutos, reaparecieron con 2 chicas envueltas en mantas, aún con la mirada baja. Una de ellas era la rubia del labio roto. Nadie las obligó a hablar, nadie les pidió explicar nada, pero una de ellas, al pasar junto a Emily, le tomó la mano. Fue un gesto pequeño, sin palabras, pero en ese roce había gratitud y algo aún más valioso, reconocimiento. Ya no eran números, ya no eran sombras. El juez firmó órdenes con pulso firme, embargo inmediato sobre la oficina de Lowe Crane, suspensión de todos los contratos emitidos desde Dry Willow,
y destitución irrevocable del sheriff Harlan Pike. La justicia no había venido a pedir permiso. «Acepto las esposas», dijo Caleb, antes de que nadie se lo pidiera. Se adelantó, extendió las manos hacia los ayudantes, no intentó justificar nada. Miró a Emily con una mezcla de cansancio y humildad. «Quise salvar la tierra de mi padre», murmuró, «y me perdí a mí mismo por el camino». Emily no apartó la vista. No buscaba castigo, pero tampoco olvido. «La tierra no se cobra con mujeres», respondió con voz clara. Esa frase cruzó el porche como un eco que se instaló en los marcos de las puertas y los oídos de los vecinos. Algunos la repetirían después en voz baja, otros, con tiempo, se atreverían a decirla en voz alta. El juez cerró el libro y se volvió a Luke. «En las notas aparece algo más», dijo. «Envíos al norte. Uno partió hace 8 días, un convoy rumbo a Kansas». Luke no respondió, solo asintió, como si hubiera estado esperando esa señal más de un año. Emily lo observó de reojo. El pasado de June no había terminado. Su nombre seguía apareciendo en papeles, no en lápidas, eso bastaba para seguir. Emily, por su parte, ya no era una víctima en tránsito. No era la muchacha con el vestido prestado y la carta doblada contra el pecho. Era alguien que había elegido. Sacó de su bolso la carta con las frases de manzanos y atardeceres. La desdobló, la leyó por última vez, luego la apretó con los dedos hasta hacerla una bola y la lanzó al polvo del camino. Cayó como cae lo que ya no duele, pero tampoco sirve. Caminó hasta la yegua parda, la misma que la había llevado por el lecho del arroyo. La montó con seguridad nueva. No preguntó a Luke a dónde iban. Él tampoco preguntó si estaba lista. Solo la miró y sin sonrisa, pero con la certeza que vale más que las palabras, dijo: «Vienes conmigo». El pueblo no aplaudió. No hubo discursos ni vitorias. Pero algo cambió. El hombre que siempre miraba hacia otro lado cerró su tienda más temprano. La mujer que solía barrer el umbral del salón dejó de fingir que no veía. Y los niños, al jugar en la calle, comenzaron a decir nombres en lugar de inventar apodos. Las chicas del sótano recibieron mantas limpias, comida caliente y, por fin, escucha. Las cuentas del banco fueron revisadas, las promesas de Pike y Crane desechadas como cenizas mojadas. No fue una revolución, fue algo más difícil, un pueblo dejando de fingir. Y mientras dos figuras cabalgaban hacia el norte, una con la determinación aprendida a la fuerza, el otro con la memoria de una hermana como brújula, el viento de Dry Willow dejó de ser un susurro de miedo. Se volvió un aire nuevo, limpio, como un juramento sin palabras. Un recordatorio de que hay silencios que deben romperse y verdades que no piden permiso para salir.